Bueno, año 1968, el país y especialmente Cartagena y el departamento de Bolívar se conmueven con la llegada y la actividad de 3 sacerdotes que posteriormente entrarían de una manera bastante cruenta y trágica a la historia del país. Los curas Domingo Laín, Manuel Pérez y José Antonio Jiménez estuvieron en Cimití, fueron profesores del colegio. Usted que era alumno de ese colegio, ¿cómo lo recuerda? Mire, por ahí en los años 63, 64, estamos en la primaria, y el sacerdote que estaba era Carmelo Gracia. ¿Carmelo? Carmelo Gracia, que era el sacerdote amigo del mismo combo, hablándolo así, del padre Laín y del padre Pérez, y del padre García, César García. Todos ellos llegaron a Cimití y duraron la época en que nos dictaban charlas en la escuela, ahí en la escuela parroquial de la parroquia. Ahí duraron casi como unos meses, como unos 6 meses, 7 meses. De ahí entiendo que viajaron hacia Cartagena, fue cuando se ubicaron acá en Cartagena. Pero ellos inicialmente llegaron fue a Cimití, porque estaba el amigo de ellos, que era el padre Carmelo Gracia. Bueno, de su pasada por el colegio, de su actitud docente, usted que fue alumno de ellos, ¿qué recuerda? ¿Cómo era? Una de las cosas que más recuerdo de ellos fue la forma como le enseñaron al profesor de que aprender de memoria es no saber nada. ¿Por qué? Porque es que antes con la varita de Totumo le hacían aprender, tenían una de memoria decir toda la lección. Ellos se dan cuenta y le dicen al profesor, no, eso así no se va a enseñar. Usted lo que tiene que decirle a los alumnos, así como ellos echan cuento en los parques, que le dígale usted al alumno, écheme el cuento qué pasó en la batalla de Boyacá, con sus propias palabras, que piense y hable cómo fue eso. En esa forma se fue evolucionando el pensamiento mismo de nosotros. Ya la gente hablaba muy, digamos, creativamente, y se ideaba cómo era la batalla de Boyacá, para el caso de eso. O sea, ya las de memoria no servían las cosas. Teníamos que echar un cuento, gracias a ellos que implementaron esa. Y decía que la era de Gutenberg se había acabado ya, porque uno copiaba todo lo que el profesor le decía. Dios, no, esa era de Gutenberg, váyase, eso es la imprenta, no. Eso, oiga y escuchen lo que está hablando el profesor. Usted prácticamente uno no anotaba nada y no escuchaba todo lo que el profesor estaba hablando. ¿Qué clase dictaban? ¿Qué materia? El profesor dictaba de todo. Ellos dictaban únicamente charlas. Las materias en sí, como era matemática, geografía, historia, urbanidad de Carreño, higiene, entonces eso lo dictaba el mismo profesor. Un profesor teníamos para todo, pero ellos, cada materia dictaba una charla sobre el tema de la materia. Bueno, sacerdotes muy famosos y decisivos en el progreso de esa región, ¿qué otros nombres recuerdan? Recientemente teníamos al padre Clemente Brel. Sí. El padre Clemente Brel es un padre francés que le dio un vuelco totalmente a Cimití. Puso a la gente a pensar, puso a la gente a trabajar, a querer a su pueblo, pero antes de llegar Clemente Brel, llegó el padre Eutimio Manjón, que fue el padre que creó el colegio de secundaria. Gracias a él, Cimití ya tenía colegio secundario, porque Cimití tenía una ordenanza por los años 53 por allá, donde había la creación de un colegio secundario, pero la clase política dominante no le permitía que el pueblo se educara. Entonces estamos hablando del año 50, y Eutimio viene en el año 66, 67, es cuando Eutimio plantea la creación del colegio secundario de Cimití. Y le tocó llegar hasta cuarto, quinto año, y la gente le tocó venirse aquí a Cartagena, otro a Bucaramanga, otro a terminar el bachillerato. La clase política no levantó un dedo para ayudar a ese colegio. Bueno, otros nombres, padre Arocena, otros curas que tuvieron un desempeño pues decisivo en Cimití en el siglo pasado, finales del siglo pasado. Bueno, hay otro, pero ese no figura sino en la historia pasada, un apellido Gómez. Ese cura fue a templar en la batalla de Simón Bolívar, estuvo en esa época
acompañando a Bolívar cuando en el puerto de Moguer, desde allá se está hablando de toda esa gente y toda la gente el cimiteño que acompañó a Bolívar en la era libertaria. Toda esa gente se fue con Bolívar a pelear. Un nombre muy importante en la historia de Simití, su pariente cercano y directo, Leoncio A. Bastida, gran médico, gran dirigente liberal. ¿Qué nos recuerda de él? Bueno, él estudió aquí en Cartagena en los años 36. Una de las cosas que más recuerdo es que fue la persona que llevó el primer gobernador de Bolívar a Simití. Eso fue en el año 36, 1936. Y eso es un caso insólito porque en esa época le tocó al gobernador dicen, en lancha, es un remolcador por decir algo. Y llegó hasta Puerto La Herrera, o sea, hoy se llama Bodega Central. Y su Bodega Central. Sí. Ahí se bajaron y en canoa de Bodega Central fue llevarlo hasta Simití. Tú sabes que hoy en día en canoa tú te estás llevando como 6 horas para llegar hasta allá. Y llegó a Simití y la sorpresa que tuvo el gobernador es que la gente toda le gritaba: si Bolívar no atiende a Simití, Simití se va para Antioquia. Fíjate, ya estaban los gritos independencistas de separación de Simití hacia Antioquia. ¿Por qué? Porque había una influencia muy fuerte, marcada, de los simiteños hacia Antioquia, donde trabajaban en el Bagre, en las minas de oro. Porque de Guamocó bajaban a Zaragoza y al Bagre. Y tenían familia y todo, entonces había todo. Es más, el simiteño hablaba antioqueño, como te digo todo. Entonces había una atracción hacia allá. Y por eso le gritaban al gobernador: o Bolívar le para bola a Simití o Simití se va para Antioquia. Entonces ya te estoy hablando del año 36. El abandono y todavía prácticamente sigue abandonando el sur de Bolívar. Bueno, la historia de Guernica Bari, la frustrada colonia vasca de los sobrevivientes de Guernica en España tras el bombardeo de la Legión Cóndor. Sí. Trataron de establecerse en Santa Rosa y por los lados de Juncal, justamente de la mano de su tío, el doctor Leoncio A. Bastida. Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio eso? El doctor Leoncio estuvo al frente de eso con un grupo de simiteños. Inclusive fueron a hablar hasta con el mismo presidente sobre esta cuestión y el presidente estaba de acuerdo. Eduardo Santos decía que el futuro de Colombia estaba en la región de Simití. A eso parece que hubo mucho interés, como siempre, de la parte central del poder del gobierno. Ellos querían que no se vinieran para acá, sino para el eje cafetero. Y los vascos dijeron que no. O estamos en Simití o no vamos a poner una parte. De ahí que se fueron para Venezuela, según entiendo entendido. Pero eran 85.000 hectáreas. 85.000 hectáreas que llegaba por el lado de Simití, llegaba a Juncal, volteaba a Santa Rosa, cogía toda esa área ahí donde estaban los mejores ríos, como el río Inanea, el río Boca, todos estos ríos los cogían ellos, implementaban una serie de trabajos y más, habían la forma de crear colegios técnicos agropecuarios en esa zona. Bueno, Gabino Seijosa Raindicochea, el vasco que promocionó pues, la venida de comunidades vascas a América, tanto en Argentina, Venezuela y Uruguay. ¿Por qué se fijó en Simití? ¿Por qué pensó que allí podría darse un pueblo, además, con ese nombre emblemático, Guernica Bari? Bueno, eso se le debe al doctor Bastida. Él tenía muchas relaciones y se comunicó a nivel internacional. Se comunicó porque sabía lo que estaba pasando y sabía que esta gente eran trabajadoras y querían buscar tierra. Él se adelantó a los hechos y hizo relaciones inclusive con el gobierno francés aquí en Colombia. Ellos se comunicaron porque recuerda que los franceses eran los que manejaban esa relación de los vascos. Ellos se relacionaron con la embajada y de ahí empezaron los contactos. Y lo más bonito es que ellos vinieron con un ingeniero a mirar el terreno y les gustó, se enamoraron totalmente por ver la riqueza, la frondosidad de la tierra, el agua fundamentalmente. Entonces que eso es parte fundamental de un desarrollo. El agua que ahí encontraba tú 2 ríos que podía ser un distrito de riego, este río Boqui y el río Santo Domingo, donde tú puedes coger por lo menos promedio de unas 20.000 hectáreas y llenarla de agua para tener cultivo de arroz 3 veces en el año.
Bueno, para nadie es un secreto que el doctor Manuel F. Obregón, que fue el gobernador que estuvo, no en el año 36, en el 38, en la zona esa de Simití, pues bueno, fue embajador de Colombia en Berlín durante el gobierno nazi de Adolfo Hitler. Lo condecoró el propio Hitler con la Cruz de Hierro. ¿Hasta qué punto pudo haber incidido esa situación en que no se dieran los pasos de presentación de la ordenanza para que se estableciera la colonia vasca en esa zona? Siempre se ha especulado y se ha dicho que esa fue una razón, que las principales talanqueras que se dieron en el departamento de Bolívar, y por la actitud un poco dudosa de esa administración. Bueno, por un lado es una parte, pero fundamentalmente fue la gente. Yo no recuerdo exactamente el nombre del ministro de Agricultura de esa época, pero era como que era de Armenia o de acá del eje cafetero. Y Luis López de Mesa, que también era de mentalidad nazi, que era ministro de Eduardo Santos. Bueno, esa gente influyó mucho porque tú sabes que se empezaba ya el centralismo de ellos, ¿sí? Ya empezaba el centralismo, mirar ellos al centro como poder de ellos. Y todo lo que se veía de costa, ellos se oponían al desarrollo de la costa. Tanto así que fíjate que el mismo café, todo lo que tuve, las empresas mismas, todas las fueron llevándose allá. Entonces, desmantelaron todo, y ellos pensaban que el centro era el poder, equivocadamente, pues. Todo eso influenció para que esta gente no llegara acá. Hubo mucha presión. Y lo único que contaban con la fe férrea era la comunidad del sur de Bolívar, en ese caso Simití, y la idea de los vascos, que era la tierra que les gustaba era esa. Bueno, de toda esta gestión, la ordenanza 10 de 1938-39 crea 430 y tantos años después de fundada Simití su primera entidad hospitalaria. ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿No cree usted que en este momento en que se va a inaugurar el nuevo mega hospital, por justicia, ese hospital debiera llevar el nombre de León Ciudad Bastida? Lógicamente, si el pueblo simiteño le hago un llamado, que tiene que reconocer que fue el doctor Bastida que impulsó todo ese proceso de la salud en Simití. Lo que pasa es que como en esa época, ojalá que los compañeros en Simití dejen un poco el apasionamiento de la politiquería y miren al doctor Bastida como un promotor del desarrollo de la salud, y no como liberal, como siempre lo han mirado, ¿no? Ojalá que lo miren, porque fue uno de los que impulsó esa cuestión del desarrollo de la salud. Ese hospital es además, parece que fue una reliquia. Lástima que se fue perdiendo la estética misma y la arquitectura que tenía de un comienzo. Pero eso era lindo, ese hospital. Y gracias a él, y el cementerio también es obra de él, ¿no? Marco de León. Sí, el cementerio de Simití es obra de él, y el hospital también es obra de él. Lástima que nuestro pueblo, porque él era liberal, entonces tratan de tapar, de enterrar toda esa memoria de él. Bueno, ¿qué cree usted deba pasar con la vieja estructura del hospital, con todo ese legado histórico que usted comenta? Y finalmente, ¿por qué se fue el doctor Leoncio de Simití para nunca volver? Él tuvo problemas ahí con la clase política conservadora y lo amenazaron, y que es más, lo hirieron y le tocó, lo iban a matar, le tocó irse en la noche. ¿Lo hirieron? ¿Un atentado? Sí, le hicieron un atentado y le tocó irse volado de noche, y se ubicó primero en Río Viejo, y el Río Viejo tiró por el banco. Y ahí se ubicó en el banco. Y en el banco no dejó de toda la vida escribir en El Espectador sobre Simití. Una vez sacó un artículo sobre las campanas. Yo estaba estudiando las campanas de Simití. Las campanas que tiene la iglesia de Simití están en Ocaña, las verdaderas campanas. ¿En la iglesia de Ocaña? Sí, ahí están. ¿Y por qué fueron a parar allá? Porque siempre los curas eran dueños de todo. Entonces el cura que estaba llevó las campanas dizque para hacerle un revestimiento, y mentira, se quedó en Ocaña, donde está la Virgen de Torcoroma. Esas campanas son las de Simití. Bueno, la parte esta final de lo que debe ser el hospital ahora que se traslade hacia la nueva estructura que se construye. No, yo considero que el hospital de Simití, el antiguo, debe estar
prestando un servicio. Como un museo de historia de Simití, Sí, dale un uso que tenga que ver con algo muy ultraísto, digamos. Puede ser ubicar ahí, digo tú, al adulto mayor o alguna cosa, una cosa que sea de esa misma política, ¿no? El hospital, lo que yo hago un llamado es que hay que crear la infraestructura necesaria. Mire, el aeropuerto es fundamental para Simití. El aeropuerto, ¿por qué? El aeropuerto de Simití, en Colombia son 2 aeropuertos que hay, nomás. Creado en el año 53 por los Pinilla. El aeropuerto de Simití es el mismo parecido al de Santa Marta, tiene la misma fecha. ¿Por qué le digo yo que son únicos en Colombia estos 2 aeropuertos? Porque son aeropuertos que cuentan con una pista que es la Ciénega. Desde la boca del caño, el avión baja a la ras de la Ciénega y cuando llega ya a tierra firme puede andar 300 metros, 400 metros y ya aterriza. El futuro de Simití, ¿cómo va a Simití? Cada vez la gente dice que va más de para atrás, que el simiteño no se interesa realmente porque el pueblo progrese. ¿Usted qué opina? Sí, el problema de Simití es un problema cultural. Le digo cultural porque el simiteño neto cree que Simití son las 2.000 o las 7.000 casas que hay ahí. Y eso no es Simití. Simití son los 1.500, 1.600 kilómetros cuadrados. Ese es Simití. El municipio y la mentalidad del Simití propio simiteño, habla de Simití, cree que es únicamente lo que está abordando la Ciénega. No, señor. Ellos desconocen que el desarrollo de un municipio de Simití se le debe a toda el área, a la zona rural, que es la que produce. El pueblo no produce nada, compa. Es que ni siquiera son capaces de defender esa ciénaga, convertirla en una empresa natural. Ni siquiera eso. Todas las tierras se vendieron. Los simiteños quedaron sin tierra. Las tierras son de gente que llegó a comprar. Y son gente que están al lado del desarrollo al municipio. Lo que tú encuentras en un corregimiento como Monterrey, donde encuentras tú 15, 17.000 cabezas de ganado. Un corregimiento. Simití tiene un promedio de 75.000 cabezas. Es el municipio que más ganado tiene en el área, más que Morales, más que Santa Rosa, más que San Pablo. San Pablo tenía más, pero como se dedicaron a La Palma, vendieron ganado para dedicarle a La Palma. Pero Simití sigue con el rey. Y fíjate que tenía una planta de procesadora de leche y de queso. Pero hubo simiteños que le hicieron la guerra a eso. Bien. Y se la hallaron para Santa Rosa. El simiteño que le hizo la guerra hablaba de que la quesera esa estaba, o sea, la empresa lechera estaba contaminando la ciénega. Cuando eso no contamina ciénega, los residuos que caían engordaban a los peces. El mejor lance que había ahí en Atarraya, Lucho, era el sitio donde caían la parte de la quesera. Y la gente que sacaba bagre con unos 5 o 6 kilos. Todo. Entonces ahora se llevaron para Santa Rosa y de Santa Rosa la están tirando a la ciénega. Y ese señor que hizo esa guerra ahora no habla nada. Ese simiteño que atacó esa quesera ahora no dice nada. Bueno, el tema de la ciénaga, en un estado pues prácticamente de postración, la pesca todos los días menor. ¿Qué pasó con la ciénaga de Simití? Yo te decía que el problema es cultural y el problema es de hambre y de miseria. Un pueblo como es el asentamiento que está en la ciénaga, que no tiene más actividad sino la pesca. Estamos hablando de un promedio de casi de 600 personas dedicadas a la actividad de pesca. Bien. Entonces, como el pescado se escasa, entonces utilizan artes ilícitos como es el tramayo. Y eso acaba con toda especie, caimán, babilla, todo lo que encuentre, se pega en el tramayo y se muere. A pesar de que las autoridades, las alcaldías han puesto freno a esa vaina, no se ha podido. No se ha podido, la gente no entiende que está acabando con el futuro de sus hijos y de sus nietos que vienen ahí. Así como va, si no se busca otra alternativa de trabajo, la ciénaga va a desaparecer. ¿Para dónde va Simití? El municipio tiene más o menos unas 16 a 17 ciénegas. Esa es una sola, la casco urbano. Entonces, lo que hay que pensar es en hacer una vaina macro, proyecto macro para poder fortalecer,
repoblar y descontaminar todo ese poco de ciénaga que hay en el municipio. Simití se compone, el 70% de Simití es ciénaga y un 30% es terreno firme. Entonces, fíjate cómo un pueblo que es acuífero podía desarrollar toda una pesca grande, de gran dimensión, tipo exportación de animales, peces.